Es un placer en este momento darle la bienvenida, agradecerle esta comunicación a el expresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear durante los años 2014 a 2016. También fue el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica del 21 al año 23, al año pasado, y secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 2019 hasta el 2023. Él es Diego Hurtado. Bienvenido a Radiográfica. Úrsula Asta, Paulo Pereira, Leonardo Martinaki. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Buenos días. Bueno, muchas gracias a vos. Sabés que venimos repasando un poco los distintos sectores, como las políticas que lleva adelante o que pretende llevar adelante en este momento el gobierno, implican justamente a empresas o áreas del Estado profundamente relevantes, y en este caso el tema es la compañía nucleoeléctrica, que es la que opera las centrales nucleares de la Argentina. Quería preguntarte en primer lugar, si te parece, Diego, que nos expliques qué es esta empresa, cuál es su importancia en nuestro país. Bueno, mira, primero diría, Nucleoeléctrica, la empresa Nucleoeléctrica Argentina, es la locomotora, para decirlo de alguna forma, del sector nuclear, es quien opera las tres centrales nucleares de potencia, es decir, las que producen electricidad. Hoy producen el 7%, por lo menos en el 2023 produjeron el 7% de la electricidad que se consume en nuestro país. Y ahora permitime irme un poquito hacia atrás. Nucleoeléctrica se crea durante los años 90, en el año 96, fue un proceso dramático lo que lleva a la creación de Nucleoeléctrica, porque se trató de el desmembramiento de la Comisión de Energía Atómica, es decir, lo que hoy es Nucleoeléctrica y las funciones que cumple hoy Nucleoeléctrica estaban en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En ese momento se inicia un proceso de privatización de empresas públicas, hablo de la década de los 90, y ahí es donde se piensa que las centrales de potencia, las centrales nucleares de potencia, en ese momento solo Atucha 1 y Embalse, porque Atucha 2, que había sido comenzado varios años antes, había quedado paralizada. Acordémonos que estamos en un pleno proceso del país de endeudamiento, paralización de obra pública, algo que tiene algunas resonancias con el presente. Es decir, Nucleoeléctrica se crea a partir de incumbencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica para ser privatizada. Mira. Bueno, lo que muestra la historia de estos últimos años es que no aparecieron capitales privados, ni nacionales ni extranjeros, que se quisieran hacer cargo de la gestión de las centrales de potencia. Agrego algo más, yo dije Nucleoeléctrica se encarga de la gestión de las centrales de potencia y también de la construcción, porque fue Nucleoeléctrica quien finalmente terminó y puso en marcha durante el gobierno de Cristina Atucha 2. ¿Sí? Es decir, los 90 fracasaron, los años 90, los gobiernos de los 90 fracasaron en el intento de privatizar Nucleoeléctrica. Después, como el plan nuclear en la Argentina, en general el sector nuclear, tiene un enorme dinamismo, enorme capacidad de ingeniería, de tecnología, capacidades científicas. Lo que ocurrió durante el gobierno de Néstor y Cristina es que cuando se relanza el plan nuclear en agosto del 2006, Nucleoeléctrica se reconfigura como lo que yo decía al comienzo, como locomotora del sector nuclear, porque siempre fueron los grandes proyectos nucleares los que ordenaron y dieron direccionamiento, orientación al sector nuclear, y ahí es donde aparece la puesta en marcha o la finalización de Atucha 2. Después Cristina avanza con China para la compra de centrales nucleares adicionales, también eso a cargo de Nucleoeléctrica. Es decir, Nucleoeléctrica es una empresa para nuestro país fundamental, por su historia, por lo que encarna el sector nuclear, por lo que significa en términos geopolíticos hoy la energía nuclear, y el hecho de que Argentina hubiera avanzado en una asociación con China. Recordemos que Alberto Fernández, nuestro expresidente, viajó a China en febrero del 2022, se sentó con Xi Jinping
en Beijing y firmaron un acuerdo, es decir, firmaron varios acuerdos. Entre los acuerdos que se firmaron fue la construcción de lo que nosotros llamamos Atucha 3, que iba a ser una central de potencia china. Eso también iba a estar en manos, no sé si decir iba o está en manos de Nucleoeléctrica, y en ese sentido hay que entender a esta empresa. Además, lo último que comento en esta primera pregunta que me hace Úrsula, sí, es que Nucleoeléctrica es uno de los pocos repositorios de capacidades ingenieriles, tecnológicas, que es algo que escasea en América Latina y que entendemos que es un componente fundamental para embarcarnos en un proyecto de desarrollo, ¿no? Me gustaría ir ahí a desmenuzar esta última parte que mencionás, porque claro, uno habla del plan nuclear, de la energía atómica, a priori puede comprender la importancia geopolítica que eso tiene y dónde posiciona a la Argentina siempre y cuando exista una política soberana. ¿Qué beneficios, qué circunstancias trae para la población argentina, para el pueblo argentino, tener desarrollo en esta materia? Mira, déjame, a ver, el punto 1, como remanente de la pregunta anterior necesario para esto, que vos me preguntás. Primero, Nucleoeléctrica es una empresa estatal, justamente por lo que decíamos, ¿no? Es decir, fue creada para ser privatizada, no aparecieron capitales privados, podríamos preguntarnos por qué. Déjame darte una respuesta. Esa era la pregunta. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no logró ser privatizada? A eso, gracias por la pregunta, a eso trataba de entrar, es un tema complejo, te iba a decir justamente, perdón porque tengo muy bajito el retorno de ustedes. Ahí lo estamos mejorando, ahí nos vas a escuchar mejor. Gracias, excelente, gracias. Porque, déjenme especular, yo trabajo en estas cuestiones, vengo estudiando junto con un equipo grande de gente a nivel nacional, esto que me acaban de preguntar, yo diría que tiene mucho que ver con el perfil empresarial nacional, de los grandes empresarios nacionales, que desde la década de los 90, podríamos decir, en realidad podríamos retrotraernos a la última dictadura, se caracterizan por evadir, por esquivar la inversión productiva, la asociación de sus inversiones a un proyecto de país con equidad, con inclusión, con generación de empleo, para ir más hacia un tipo de inversión especulativa, cortoplacista, que extrae ganancias cooptando el Estado, la obra pública, pero no con fines de responder a la obra pública, sino de financiarizar las iniciativas de obra pública. Podríamos hablar horas sobre este tema, pongo como botón de muestra el gobierno de Macri y el sector eólico. La Argentina tenía una industria eólica al final del gobierno de Cristina, inminente, incipiente, que necesitaba muchísima evolución, pero tenía empresas que producían aerogeneradores nacionales, y al final del gobierno de Macri, ese sector industrial de alto valor agregado había sido devastado y reemplazado por tecnología extranjera, llave en mano, y negocios especulativos financieros para los empresarios nacionales. Es decir, nuestros, entre comillas, empresarios nacionales, no sé si les cabe la caracterización de empresarios, se dedicaron o entregaron un sector industrial a capitales extranjeros para hacer especulación. El caso emblemático, Macri comprando y vendiendo parques eólicos, comprándolo barato, vendiéndolo caro, en, yo diría, operaciones fraudulentas. Como ejemplo, vuelvo al tema nuclear, ahí podríamos buscar una de las razones más importantes para entender por qué no aparecen capitales nacionales que se quieran hacer cargo de las centrales nucleares, porque requieren altísimos estándares de seguridad, de inversión y también de ganancias, pero de ganancias que en una de esas equiparan a las ganancias que se pueden obtener a partir de la ruleta financiera. Entonces, entre ruleta financiera, que yo me quedo en casa apretando botones y no produciendo nada y no arriesgando nada y obtengo la misma rentabilidad y ahí me parece que entramos, ¿no? Claro. En lo que tiene que ver con un perfil de hoy, lo que es
el neoliberalismo lumpen que domina Argentina y podríamos decir gran parte de América Latina, ¿no? Yo iría por ahí, estoy esbozando una respuesta, el problema es mucho más complejo, pero yo creo que gran parte de lo que explica que el sector nuclear, o en este caso nucleoeléctrica, no se haya privatizado, es que para qué vamos a hacernos cargo de algo complejo y a riesgo cuando podemos obtener las mismas niveles de rentabilidad a partir de la especulación o de la economía primaria, que también es más sencillo, ¿no? Es decir, produce la tierra, produce la naturaleza, extraemos y entregamos la riqueza natural. Bien. En este sentido, y bueno, quizás retomando la importancia o esta mención sobre qué significa para la Argentina, lo importante es retomar también lo que está pasando en este momento, que es que a priori se establece la posibilidad de una privatización parcial de esta empresa, así como de otras, como es el caso de ARSAT, bueno, también del Banco Nación. ¿En qué afectaría eso? ¿Qué implicaría, Diego, desde tu mirada? Déjame responderte en dos niveles. Por un lado, ahora voy a la cuestión más específica de tu pregunta, Dale. Pero antes yo no puedo evitar decir que en este contexto en el que estamos viendo funcionar al gobierno actual, a nuestro Parlamento, nada bueno puede salir, casi te diría, de ningún sector de la relevancia, déjame llamarlo, sector estratégico, como el sector nuclear. Podríamos hablar de aeronáutica, podríamos hablar de electrónica, o de electrónica de consumo, podríamos hablar de todas las tecnologías vinculadas al mundo de la salud, a la biotecnología, a la nanotecnología, donde la Argentina viene haciendo esfuerzos enormes, y cuando digo la Argentina, el Estado Nacional, incluido dentro del Estado Nacional su sector científico-tecnológico, gran parte de las empresas públicas, y detrás de esto también, digámoslo, pymes, otro perfil empresarial que probablemente no es tan potente o poderoso como estos grandes capitales concentrados que también accionan sobre la economía argentina, pero hay un sector pyme que acompaña los esfuerzos del Estado Nacional, los esfuerzos del pueblo de nuestro país para acumular capacidades que para cualquier economía avanzada hoy representan el futuro. Una mirada de desarrollo, de generación de empleo, con todo lo problemático que está hoy el planeta, o el capitalismo global. En ese sentido, me parece que hay que pensar que lo que está demostrando el gobierno actual es que, perdón que lo diga de esta manera, que la va a chocar la calecita, entonces ahí tu pregunta se nos desvanece. Ahora, se nos desvanece en algo un poco más de otra escala. Déjame bajar a cuestiones un poco más específicas. Hoy el gobierno, para que nosotros podamos evaluar la viabilidad de incorporación de capitales privados, deberíamos ver qué tipo de capitales. Primero yo diría capitales extranjeros sería inviable, ¿no? En un sector estratégico como el sector nuclear, dejar entrar el núcleo eléctrico. Capitales extranjeros sería una locura por cuestiones de soberanía, por cuestiones de autonomía necesaria para producir la energía que nuestro país necesita, tanto nuestro sector productivo como los hogares. Empezamos ya con una primera discriminación. Después saquemos de lado los capitales extranjeros, pensemos que estamos hablando de capitales nacionales. Si hablamos de capitales nacionales, podemos entrar ahora en otra discusión. Bueno, ¿qué tipo de capitales podrían ingresar a Nucleoeléctrica para que Nucleoeléctrica mejorara, digámoslo así, su performance, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se plantearía un escenario razonable de discusión, como hoy podríamos ver en otra empresa del sector nuclear, Conuar, en donde hoy el 60 y pico % de las acciones están en manos del Grupo Pérez Companc y el 34 y pico de acciones en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, y esto funciona, ¿no? Y hoy Conuar está a cargo de todo lo que es la metalurgia del combustible nuclear, incluso acompañando el desarrollo del reactor CAREM, y esto funciona. Probablemente no sea el escenario ideal, pero estamos hablando de un escenario real, posible para nuestro país. Entonces no sería un horror pensar en la incorporación de capitales privados a Nucleoeléctrica, pero lo que sí debemos cambiar es las condiciones macroeconómicas. Un gobierno que demuestra un perfil entreguista, que dice que sus aliados son Israel y los Estados Unidos, que niega lo que es hoy la apertura a la multipolaridad, lo que significa Brasil, China, los BRICS, que es donde tiene un lugar natural nuestro país como país en desarrollo de América Latina. Es decir, para pensar en la posibilidad
de capitales privados en núcleo de electricidad, primero necesitamos saber cuál es la política energética, Claro. hacia dónde va la Argentina en términos de industria, desarrollo, empleo, salario, políticas sociales, todo lo que este gobierno no habla, porque de lo único de lo que habla es de timba financiera. Quizás pensando en lo que decís del chocarla toda, uno diría, en realidad ese es el plan, ¿no? O ese es el programa, al menos en los elementos que podemos advertir, justamente al no haber tampoco un plan claro y viendo cómo se están manejando, cuál es la planificación sobre las distintas áreas de la economía. Leo. Diego, Leonardo Martín te saluda. ¿Qué proyectos hoy están en peligro con el cambio de gobierno? ¿Qué concretamente, puntualmente, para que el oyente tenga una imagen más definida de los cambios que se están produciendo? Mira, buenísima pregunta. Primero diría, a ver, lo que está en peligro hoy, por lo mismo que decíamos, esta charla ustedes la plantearon dentro de un contexto industrial, energético, productivo, científico, tecnológico que este gobierno ignora. Claro. Es decir, nuestra charla está totalmente fuera del contexto, de los marcos conceptuales que este gobierno actual, este gobierno y sus aliados, ¿no? Digámoslo, porque lo que estamos viendo en el Parlamento es un escándalo, es un escándalo. Sí. Aquellos que ayer sumaron su voto a la aprobación en general de la ley ómnibus. Así que yo respondo, Leonardo, a tu pregunta diciendo, está todo en peligro, todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología, que es, déjenmelo caracterizar de esta manera, el mundo de la ciencia y la tecnología es lo que acompaña, y no lo digo pensando en la Argentina, lo digo pensando en los últimos, digamos, 150 años, permítanme irme a los procesos de industrialización de Estados Unidos y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, donde ya se ve clarísima la tendencia del capitalismo industrial, etcétera, que es lo que permitió desarrollarse a las sociedades que hoy se llaman a sí mismas, o sea, entendemos que están, que son economías desarrolladas. Sumemos a esas economías a Corea del Sur, a Taiwán, como al este asiático, como la última ola de desarrollo. Todo esto supone aprendizajes enormes en términos del rol de la ciencia y la tecnología, y en esos aprendizajes enormes, no importa lo que cada país diga de sí mismo, si se conciben a sí mismos como neoliberales de libre mercado, en todos los países hoy desarrollados el Estado jugó un rol central y juega un rol central, aún en aquellas economías que se consideran fundamentalistas del libre mercado, siguen teniendo un Estado potente que en algún sentido garantiza los procesos de acumulación de conocimiento, de know-how, acumulación colectiva, aprendizajes colectivos, inversión estratégica del Estado para desarrollar o para resolver aquellos problemas. Nosotros tenemos ejemplos enormes en nuestro país, enormes, como la vacuna coronavirus, la producción de satélites, la propia energía nuclear y la exportación de reactores multipropósito. Las ciencias biomédicas en la Argentina tienen logros enormes en esa dirección, que la derecha neoliberal lumpen, cuando llega al gobierno, niega e intenta desguazar. Esto es así, es una lección casi axiomática. Desde la última dictadura, pasando por la década de los 90, pasando por el gobierno de Macri, y ahora con este autopercibido gobierno anarcocapitalista, es un axioma. Vienen a destruir aquellas capacidades que hoy son axiomas del desarrollo, aún para las sociedades que se asumen como de libre mercado o de neoliberalismo, claro, fundamentalista, o como los querramos llamar, ¿no? Diego, te agradecemos muchísimo este paso aquí por Radiográfica, seguramente la sigamos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí pasó quien fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, también estuvo a cargo en la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, secretario dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el último periodo de gobierno. Dígame. Digo, ¿no? La importancia que dentro de lo técnico, dentro de lo científico, lo tecnológico, la mirada política sigue siendo clave. Y sí. ¿No? Lo que está atrás, nunca podés tener una mirada solo técnica o científica, sino que hay una mirada política y
me parece que la nota de esto lo dejó clarísimo. Me gustó mucho cómo quedó planteada esa posición.